Bueno, hoy día seguimos con nuestra clase número 15, parece que es. 15 o 16, no me acuerdo. Vamos a ver el capítulo, como dije recién, el capítulo 6, versículos del 10 al 20. La clase anterior quedamos en el versículo 9 del capítulo 6. Sí, esta es la clase número 15. A grandes rasgos, ¿cierto? Vimos la clase anterior o profundizamos en los versículos 4 y 6 específicamente desde el comienzo del capítulo 6 sobre la salvación que Dios nos da, sobre la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que este texto, ¿cierto?, no habla de que la salvación de Dios se pueda perder. Lo que afirma aquí es otra cosa el escritor, sino que lo que dice aquí el escritor es una advertencia, ¿cierto?, para aquellos que aún no se decidían por la fe en Cristo. Aquellos, decía allí el texto, aquellos que habían gustado, ¿cierto?, habían saboreado solamente la buena palabra de Dios, pero solo eso. De eso hablaba el escritor, ¿cierto? Habían solo saboreado, pero no habían digerido o no habían rumiado, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y terminaba la clase allí, o el texto, de los primeros versículos del capítulo 6, con una ilustración ahí en los versículos 7 y 8 sobre la tierra que produce una hierba provechosa para bendición y también una hierba reprobada que es para maldición, la cual su fin, dice ahí, va a ser quemada, ¿cierto? Va a ser botada, echada fuera, quemada, haciendo alusión a aquellos que oyen el mensaje del Evangelio y no lo aceptan para sí o no lo reconocen para sí. Y también hablaban de otro grupo que va a ser bendecido, ¿cierto? Que aquellos que responden con la fe a este llamado. Los que rechazan entonces son, dice la escritura, allí termina los primeros versículos del capítulo 6, 7 y 8, que van a ser en cierto modo maldecidos para una condenación eterna, y los que responden al llamado de Dios son bendecidos. Y de ahí los versículos del 9 al 20. Voy a leer del 9 al 12 primero, dicen así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice ahí hasta el versículo 12 del capítulo 6. ¿Cierto? Después de las advertencias, amado hermano, que el escritor dio más severas, ¿cierto?, para aquellos que no han decidido por Cristo, porque el escritor viene dando muchas advertencias a este grupo de personas. Y después de todas esas advertencias duras y severas, vienen apelaciones en cierto modo más amorosas. El escritor esperaba fervientemente, él anhelaba en su corazón, el escritor de Hebreos, que los incrédulos a quienes él había hablado o escrito no desertaran, no se fueran por otro camino, ¿cierto? No apostataran de la fe. Y su enfoque fue presentarle, por así decirlo, a los verdaderos cristianos en medio de la iglesia o el grupo que ellos se encontraban, en el lugar donde ellos se encontraban, para que fueran, él les dice, sean imitadores de este grupo de hermanos. Y dice el versículo 12, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice allí. Entonces los cristianos a los cuales debían imitar, ¿cierto?, este grupo que no se había decidido aún, que estaba ahí, como lo he dicho ya en muchas clases, ahí con un pie allá y otro pie acá, que no querían soltar los rituales del judaísmo, las creencias judaicas, ¿cierto?, para seguir a Jesús, estaban ahí. Él les dice que debían imitar, ¿cierto?, a quienes ya estaban en la fe. Todos crecieron
el escritor aquí está diciendo, en cierto modo, que todos crecieron en el judaísmo, habían tenido la misma oportunidad de conocer la revelación de Dios y experimentar también la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Habían tenido la misma oportunidad de oír el Evangelio y de ver y experimentar como iglesia, como cuerpo, ¿cierto?, a Cristo en acción. Todos habían tenido esa misma oportunidad, todos estaban en la misma situación. La única diferencia, aunque una diferencia muy grande, amado hermano, dentro del Evangelio, es que algunos habían confiado en esa revelación o habían confiado en Cristo como Salvador y Señor, y otros no, todavía estaban indecisos. Y esa también es la gran diferencia, como sale en la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? La parábola del sembrador. Es la gran diferencia entre el trigo y la cizaña. El otro día miraba un video donde había una espiga de trigo y una de cizaña, y son muy iguales. Son iguales. La única diferencia es que cuando uno las hace así, digamos, en la del trigo, obviamente sale el trigo, y en la otra se vuelve como polvillo y se desaparece. Pero las espigas en sí son muy idénticas. Entonces, ahí uno va a la parábola del sembrador, ¿cierto? Y ve la diferencia. Dentro de la iglesia, por decir algo, está el trigo y está la cizaña, que aparentemente parecieran lo mismo. Es como la parábola al final del Sermón del Monte, donde dos personas construyeron, ¿cierto?, su casa, uno en la roca y otro en la arena. A simple vista las dos casas eran hermosas, ¿cierto? A lo mejor eran idénticas exteriormente, pero donde estaba apoyado el cimiento había una gran diferencia. Entonces este grupo de personas, todos habían escuchado el Evangelio, todos habían visto a la acción del Señor Jesucristo en forma plena, por decir algo, o no había diferencia entre ellos. Pero unos sí habían aceptado la revelación, la verdad de Cristo, y otros no. Estaban allí indecisos. El versículo 10 decía: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí, amado hermano, destacamos que la obra, el trabajo de amor, ¿cierto?, nos salva, o el escritor nos está mostrando aquí que el trabajo o la obra, ¿cierto?, de una persona nos salva a la persona. Pero si nosotros hemos sido salvados, como dice el libro de Santiago, pero si nosotros hemos sido salvados, mostraremos buenas obras, ¿cierto? Ayudaremos al necesitado, estaremos dispuestos, ¿cierto?, a compartir a lo mejor lo que tenemos con los demás. Las obras, y esas obras en Cristo también son motivos de recompensa cuando lleguemos a la gloria celestial. Y aquí es donde entran, ¿cierto?, cuando nosotros estamos en Cristo deben entrar las buenas obras, porque dice también en el libro de Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Y cuando digo obras, no hablo solamente de nuestra conducta, hablo de la necesidad de ayudar, la necesidad de dar, ¿cierto?, parte de lo que yo tengo para el beneficio de la obra de Cristo. Por ejemplo, lo que hacemos aquí constantemente, ayudar, o pensando en el concilio, por ejemplo, del viernes, ¿cierto? Los hermanos dispuestos a servir, uno traía una cosa, otro donaba otra cosa. Eso es servir, eso son obras dentro de la obra de Cristo. Dios, amado hermano, sabe quiénes son suyos y quiénes son fieles, quiénes responden, ¿cierto?, al llamado. Y Él no va a olvidar los suyos ni las obras que estas personas han hecho por Él. ¿Ah? Si bien, amado hermano, nosotros no hacemos las obras para recibir gloria de parte de Dios, todo lo contrario, ¿no es cierto? Nosotros hacemos las obras para glorificar a Dios. Nuestros nombres aún así están seguros, amado hermano, en el libro de la vida, como dice Apocalipsis. Y como dijimos en la clase anterior, nosotros no podemos perder la salvación, ¿cierto? Y nuestras recompensas no quedarán en el olvido. El Señor promete en su palabra que Él recompensará a sus hijos. Igual, por ejemplo, la palabra nos enseña que nosotros
Bueno, la Escritura dice que el Señor fue, ¿cierto?, a los cielos a preparar un hogar para nosotros. Pero nosotros somos lo que construimos, en cierto modo, con lo que hacemos aquí en la tierra, nuestro hogar. El otro día escuchaba un mensaje de un pastor. De hecho, es de un mensaje que ya estoy preparando para cuando me toca predicar, creo que en 2-3 semanas más me toca compartir el mensaje y ya me estoy preparando. Y este pastor decía que llegó un hombre al cielo, un creyente llegó al cielo, fue salvo, porque la salvación no se pierde. Y llegó al cielo y un ángel lo recibió allá, ¿cierto? Y empezó a caminar con él por las calles de oro, mar de cristal, decía él. Y de repente una tremenda mansión de puro oro, macizo, con diamantes. Y él le preguntó, ¿de quién es esta casa? Esta casa es del padre Abraham. Dice, oh, qué hermosa casa. Y siguen caminando. Después había otra casa. ¿Y esta casa de quién es? Esta casa es de Spurgeon, ¿cierto? Gran predicador. Oh, qué lindo. Y él pensando, ¿cuál será mi casa? Y seguían avanzando. Habían casas muy hermosas. Y de repente llegan a un sitio donde habían 4 coligües parados y un nylon encima. Y le dijeron, ¿y esta? Esta es tu casa, decía. Pero ¿por qué si los otros tienen los tremendos palacios? Y él le dice, pero esto fue todo lo que tú enviaste cuando estuviste en la tierra, le dice él. Entonces, es importante, amado hermano, las obras dentro de la obra de Cristo. Sabemos que las obras no nos salvan, pero las obras son muestra de que somos salvos. Muchas veces, como dije, tenemos nuestra salvación asegurada. Aunque ese hombre, ¿cierto?, no construyó para su casa en el cielo, fue salvo. Y quienes son suyos y son fieles, amado hermano, el Señor no olvida la obra que las personas nosotros hemos hecho para Él. Nuestros nombres, como dije recién, están seguros en el libro de la vida. El Señor los tiene escritos, ¿cierto? Y nosotros llegaremos a su presencia, como dijimos la clase anterior. Nuestra salvación jamás se pierde, y lo vuelvo a repetir, hermano, porque yo he hablado con personas que dudan de que si realmente ahora son salvos o no por cosas que pasaron en su vida, a lo mejor porque cayeron, ¿cierto?, cometieron algún error, y dudan si realmente ahora son o no salvos. Y la salvación no se pierde. No se pierde. Debemos descansar tranquilos, dice el escritor, ¿cierto? Allí decía, y no debemos preocuparnos por eso. Y hoy en día, y a lo largo de la historia, hermano, muchos cristianos experimentan tiempo de duda, incluso de angustia, ¿cierto?, ante la aparente posibilidad de que si son o no son salvos. Y como lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, el enemigo es muy astuto en hacerlos creer eso. Muy astuto. A veces porque fallamos un poco, hermano, o caímos en alguna tentación, viene el enemigo y empieza aquí a hacer dudar de nuestra salvación. Y como dije, hay muchos cristianos que viven en ese, incluso un tormento y una angustia. No hay una tranquilidad, y la salvación de Dios, la gracia de Dios, es para darnos seguridad y tranquilidad, hermano. Cuando leen muchas veces estas personas o escuchan de un mensaje de juicio, tiemblan y se sienten inseguros porque piensan que pueden estar allí. No saben descansar en la obra culminada de nuestro Señor Jesucristo y la posición que tenemos también frente a Dios. Dios siempre conoce, como dije, a sus fieles, siempre conoce a los suyos, Él los conoce, ¿cierto? No debemos temer al juicio, porque nosotros no estaremos en el juicio del gran trono blanco que sale en la Escritura. Nosotros no estaremos allí, hermano. Nosotros, dice la Escritura, que seremos juzgados, pero no seremos condenados. Vamos a tener que rendir cuenta por lo que hicimos y lo que no hicimos, pero no seremos condenados. Hay una gran diferencia con eso. Decía también el versículo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tener a Dios, a Jesucristo, amado hermano, como nuestro enfoque y primer amor, no solamente nos da el deseo o el poder de amar y servir a otros. De hecho, nos sostiene en medio de ese servicio y sostiene también ese amor. Pero debemos tener los ojos puestos en Cristo. Solo el amor de Dios tiene el poder para
de permanencia, ¿ah? Porque no depende de nosotros. Si bien la obra la hacemos nosotros, pero debemos tener los ojos puestos en Cristo. ¿Para quién estamos dedicando la obra? Muchas veces, ¿cierto?, se hace con la intención de ser alabado, ¿ah? La palabra también nos enseña que debemos reconocer, ¿cierto?, a quienes presiden en el Señor, a quienes os amonestan, ¿cierto?, hablando de los ministerios. Pero la obra siempre tiene que ser con una vista, con un enfoque a Cristo para alabar y exaltar el nombre de Cristo, de nuestro Señor. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo debemos servir? Si debe ser los ojos puestos en Cristo, pero ¿cómo debe ser ese servicio al Señor? ¿Cómo debemos servir? Primero, nuestra línea de servicio es mediante nuestros dones espirituales. Hermano, y todos tenemos dones. Igual, hay unas personas que tienen incluso más dones que otros. Pero todos tenemos dones. Y a veces decimos, pero yo no sé hacer nada. Para lo único que sirvo es para ir a la iglesia cuando hay una actividad y servir las mesas. Hermano, eso es un don. Los diáconos que escogieron en el libro de los Hechos, ¿para qué lo escogieron? Para servir las mesas. Y a veces miramos tan en menos un servicio de hacer el aseo dentro del templo, un servicio de ir a limpiar un baño en el templo. Y eso es un don también, un don de servicio que no todos lo tienen, hermano. No todos lo tienen, porque uno puede decir, no, pero todos pueden barrer, todos pueden servir. Sí, yo creo que todos lo saben hacer, pero no todos tienen el don de hacerlo dentro del cuerpo. Todos tenemos dones de una u otra manera, ¿cierto? Como dije, el servicio, otros a lo mejor aconsejar, visitar, ¿cierto? Mostrar misericordia, ayudar, enseñar, qué sé yo, servir las mesas, administrar, ¿cierto?, los recursos de la iglesia. Escuchar también. Escuchar, es tan importante escuchar. Hay mucha gente que necesita ser escuchada, necesita desahogarse. Y eso es un servicio también a la obra de Dios, escuchar a otra persona. Es para servir, ¿cierto? Cada uno de estos dones. Entonces, ¿cómo debemos servir? Cada uno de estos dones son para servir, ¿cierto? Porque amamos a quienes estamos sirviendo y porque amamos a quienes también, a quien tiene la preeminencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 11 y 12 dicen, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El escritor se dirige otra vez aquí a estos incrédulos, ¿cierto?, que estaban allí indecisos, a quienes han hecho, en cierto modo, alguna confesión de fe, de alguna manera, pero están en un peligro inminente de caer, ¿cierto? O volver a las leyes del judaísmo o al legalismo del judaísmo. Y así perder para siempre la oportunidad de la salvación. Y la esperanza que les extiende aquí el escritor y les exhorta es que sean, dice, imitadores de aquellos creyentes verdaderos. ¿Ah? Ustedes tienen que imitar, le dice a este grupo de personas, aquellos que son realmente creyentes verdaderos. Véanlo, ¿cierto? Examínenlo, vean cómo ellos sirven, vean cómo trabajan en la obra y ustedes imítenlos a ellos. Haciéndose también creyentes como ellos, le dice el escritor, antes que sea eternamente tarde. Parafraseando lo que dice el escritor, ¿eh? Quienes están al borde de la salvación allí o hay indecisión en ellos, deberían imitar a los creyentes verdaderos. Eso es lo que dice aquí el escritor. Por supuesto, ¿cierto? Imitarlos no es imitar a lo mejor la personalidad o imitar las habilidades o estilo de vida o hábitos, ¿no? Habla de imitar, ¿cierto?, su fe. Imitar el amor evidenciado al Señor, imitar el amor evidenciado, que se evidencia hacia los hermanos, el servicio, ¿cierto? El autor le está diciendo, sigan a los que son realmente salvos, imítenlos a ellos.
quienes han padecido, les dice el escritor, la misma persecución que ustedes, quienes han padecido la misma presión que ustedes, pero aún así siguen, ¿cierto?, con una fe que es real. Síganlos, imítenlos, les dice el escritor. Y los versículos 13 al 15 dicen: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sabemos que cuando alguien a lo mejor jura, bueno, la palabra prohíbe jurar, pero cuando alguien jura, lo hace por algo, por alguien que sea mayor que él. Yo no voy a jurar por algo que sea inferior a mí, o por algo que no valga, ¿cierto? Uno jura por algo mayor que uno. Ya que no hay nadie más grande que Dios, y Dios, Él dice aquí la Escritura que le hizo una promesa a Abraham, y no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie más grande que Dios, Él juró por sí mismo. Él juró por sí mismo. Entonces, sabemos que no hay nadie más grande en el universo que nuestro Dios, que nuestro Señor, más grande que Dios. Y Dios tampoco puede mentir, porque dentro de sus atributos, ¿cierto?, está Él es verdad, su esencia es verdad. El mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad, ¿cierto?, y la vida. Él no puede mentir, Él no puede pecar, no puede mentir. Y la razón por la cual no puede mentir, como dije recién, es porque Él es el autor de la verdad. Él es la verdad. Y por definición, amado hermano, cualquier cosa que Él diga, cualquier cosa que esté, todo lo que está en su palabra, todo lo que salga de su boca, es verdad. Insisto, su misma naturaleza no puede mentir. Él en su misma naturaleza no puede mentir, no puede pecar. Él, ¿cierto?, nuestro Dios, no tiene la capacidad de mentir. Entonces, en primer lugar, sus promesas, amado hermano, y esto es una bendición para nosotros, sus promesas están aseguradas por quien Él es. Todas las promesas que el Señor ha dejado para nosotros en la palabra se van a cumplir, porque Él no puede mentir. Y Él no miente. Cualquier cosa que Él haga está bien, porque su voluntad, ¿cierto?, es buena, agradable, perfecta. Y cualquier cosa que Él diga es y tiene que ser verdadera. Todo es verdadero. Por tanto, si Dios hace una promesa, amado hermano, no solamente la va a cumplir, sino que tiene que cumplirla, porque Él no puede mentir. Porque su palabra también, la palabra que el Señor nos ha dejado revelada, es inmutable, ¿cierto? Y es verdad, no cambia, no tiene variación. No es que el Señor diga una cosa en su palabra y después, al transcurso de los años o en la eternidad, haga otra. Su palabra es verdad. Hermanos, tan cierto como que Dios le cumplió a Abraham, ¿cierto?, la promesa, Él cumpliría su promesa o cumple su promesa a quienes confían en su Hijo Jesucristo, a nosotros. La promesa básica a Abraham era que de cierto, le dice ahí, te bendeciré, ¿cierto?, con abundancia, y te multiplicaré grandemente, le dice ahí en el libro de Génesis. Entonces, una pregunta legítima es: ¿cumplió Dios su promesa a Abraham? Podríamos decir. Sí, hay más de 14 millones, amado hermano, de descendientes físicos, digamos, de Abraham en el mundo hoy, israelitas, físicos de Abraham. Y no solo esto, sino que muchos millones más alrededor del mundo que son descendientes espirituales de Abraham, que ahí entramos nosotros. Hermanos, entonces Dios cumplió su promesa, cumplió la promesa que le hizo a Abraham, y Dios juró por sí mismo. Dios nunca ha fallado, amado hermano, y no falla y nunca lo hará. Dios no falla, amado hermano. Nosotros somos los que le fallamos al Señor. Nosotros a veces prometemos, ¿cierto? Hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Pero todas las promesas del Señor se cumplirán, porque Él no puede mentir. No hay posibilidad de que Él se eche para atrás sus promesas. No. Podemos confiar en Dios, hermanos. Y debemos confiar en Dios, porque Él no tiene la capacidad o no se puede equivocar en su naturaleza, que es verdad.
Los versículos 16 y 17 dicen: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, o hizo juramento, ¿cierto? En los tiempos del Nuevo Testamento, o a los comienzos, ¿cierto?, de la iglesia, era común que una persona jurara. Incluso los religiosos de la época, ¿cierto? Se me fue los fariseos, no sé por qué me olvidé la palabra, ellos también juraban. Y era común que una persona jurara por algo o por alguien que sea mayor que sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, jurar por el altar, o jurar por el sumo sacerdote, o incluso por Dios. Y una vez que se hacía aquel juramento, cuando uno estaba en una especie de discusión y uno juraba, ¿cierto? Hacía el juramento, se acababa la discusión. No había más discusión. Se suponía que nadie haría semejante juramento a menos que estuviera completamente determinado a cumplir algo que estaba diciendo. Entonces se acababa, ¿cierto?, la conversación o la discusión. Por supuesto que Dios no necesita hacer un juramento. Cuando Él da una promesa, Él no necesita jurar. Su palabra es igual de buena y segura con o sin juramento. Como también debiera ser la palabra que sale de nosotros. Pero para acomodarse a la fe, amado hermano, de los débiles hombres como nosotros, juró por sí mismo. Como su promesa ya era irrompible, la promesa de Dios ya era irrompible, su juramento, en cierto modo, no aseguraba más la promesa, porque ya su promesa era irrompible, sino, como dije recién, era para acomodarse a la fe débil de los hombres. Sin embargo, Él lo hizo para dar más seguridad a quienes, amado hermano, son lentos a lo mejor para creer, o lentos, como el escritor también le decía a este grupo de personas, que eran tardos para oír, ¿cierto? Y aún así lo hizo. El versículo 18 dice: ¿para qué? Por dos cosas inmutables, ¿cierto?, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables son la promesa de Dios y su juramento. Son cosas, amado hermano, que no cambian. Son inmutables, ¿cierto? No tienen sombra de variación, no varían, no cambian. Estas dos cosas inmutables entonces son la promesa de Dios y el juramento de Dios, sin posibilidad alguna de cambio o variación. Dios ha declarado, ¿cierto?, que su promesa, que su juramento que Él hizo, nadie lo puede cambiar y nadie lo puede debatir. Nadie puede decir algo contrario. No se pueden cambiar ni alterar. Nuestra seguridad no está en que nosotros no dejemos ir a Dios, sino que Dios, amado hermano, nuestra seguridad es que Él nunca nos va a dejar ir a nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Entonces nuestra seguridad no está en que yo nunca me voy a alejar, sino en que Él nunca nos va a soltar. Esa es nuestra seguridad, amado hermano. Jesús, ¿cierto? Y el Evangelio, ¿cierto?, que trajo es esperanza puesta delante de nosotros. Y Pablo habla así también de su Salvador en 1 Timoteo 1:1, diciendo: Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces esa es nuestra esperanza, nuestra seguridad, ¿cierto? En Colosenses 1:5 se refiere al Evangelio como nuestra esperanza, nuestra seguridad para nosotros. Sigamos, los últimos dos versículos dicen, 19 y 20. La cual tenemos, ¿cierto?, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestro Dios le dio a Abraham, ¿cierto? Al padre Abraham, al padre de la fe, la seguridad de quién Él es, la seguridad de quién Dios es, su propósito, y le dio un juramento también. Y también da todas esas cosas a quienes han creído en Cristo, a quienes hemos creído, a nosotros, amado hermano, quienes creímos en Cristo. Pero aparte de eso, Abraham le dio las promesas, ¿cierto? Le dijo lo que iba a hacer con él, a nosotros también, pero en nosotros hay una diferencia. Aparte de todas esas promesas, a nosotros el Señor nos dio un sumo sacerdote, nos dio su sacerdote, Jesús. Como nuestro sumo sacerdote sirve como ancla para nuestras almas, ¿cierto? Como un ancla ahí para nuestras almas. Él es el único que evitará a nosotros que nos vayamos a la deriva, que nos vayamos lejos de Dios. Un barco, un bote, si no queda anclado, se va a la deriva, ¿cierto? Quizás para dónde se va, se pierde. Pero el Señor Jesucristo es nuestra ancla, amado hermano, nuestro sumo sacerdote que no permite que nosotros nos vayamos a la deriva o nos alejemos de Dios. También que Jesús dice allí, penetra hasta dentro del velo, hace referencia a cuando entró al lugar santísimo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿cierto? Como hemos visto en clases anteriores, bajo el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, en el gran día de la expiación, en la fiesta de Yom Kippur, entraba y hacía sacrificios por todo el pueblo una vez al año. Bajo el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se hizo esto una sola vez y para siempre, con el sacrificio perfecto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la mente de Dios, amado hermano, nuestra alma, ¿cierto? Nuestra vida está anclada, ya está segura, amado hermano, dentro de ese velo, dentro del lugar santísimo. Gracias al Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, nosotros pudimos traspasar ese velo, ¿cierto? Que fue roto, partido en dos, dice la Escritura, y a través de eso nosotros podemos llegar al lugar santísimo. Haciendo referencia al Antiguo Testamento, sería como entrar al lugar donde se encontraba el arca del pacto, donde era la misma presencia de Dios. Cuando Jesús entró al lugar santísimo celestial, ¿cierto? El Señor entró allí y nos salió. Nos salió, como lo hacían los sumos sacerdotes arónicos, ¿cierto? En aquella época. Porque ellos entraban, hacían el sacrificio rápidamente y se salían, se iban. El Señor Jesucristo entró al lugar santísimo después de su muerte, después del sacrificio, ¿cierto? Él entró al lugar santísimo y no salió de allí, sino que dice la Escritura, aquí mismo en Hebreos 1, que Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él se quedó sentado allí al lado de la presencia misma de Dios. Él se quedó allí. En otras palabras, Jesús, amado hermano, permanece allí para siempre como guardián de nuestras almas, como intercesor por nuestras almas. Él permanece allí al lado de la presencia misma de Dios. Hermanos, tan alto nivel de seguridad absoluta, amado hermano, es casi incomprensible para nuestra mente, pero es así. Tenemos una seguridad en Cristo porque Él está en la presencia misma de Dios. Él no solo presentó el sacrificio y se retiró, Él quedó allí en la presencia misma de Dios. Y es una seguridad para nosotros, amado hermano. No se trata solamente de que nuestras mentes, ¿cierto?, estén ancladas en el santuario celestial, que es inviolable o invulnerable, nadie puede entrar, sino que Jesucristo, nuestro Salvador, sino que Él también, como dije, hace como una especie de guardia, hace guardia, por decir algo allí, cuidando nuestras almas también. Y verdaderamente podemos entonces confiar nuestras almas, nuestras vidas, ¿cierto?, a Dios como Salvador, a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Y es aquí la razón por la cual todos debiéramos, o toda la gente debiera, ¿cierto?, llegar a la salvación y disfrutar de esa seguridad. Debemos disfrutar de esa seguridad, hermano. Jamás tener la duda de la salvación, como hablamos anteriormente.
Cuando Cristo ascendió al cielo, ¿cierto? Asumió ese oficio de sumo sacerdote. Y como dije, dice aquí que penetró hasta dentro del velo. Cristo como sumo sacerdote entró en el templo del cielo, amado hermano. Entró allí, cruzó el velo, el lugar santísimo, haciendo referencia o imaginando el templo o el tabernáculo. Cruzó ese velo, ¿cierto? Entró al lugar santo, cruzó el velo, llegó al lugar santísimo y Él se queda allí en la presencia misma de Dios, en la más alta majestad de Dios. Ahora, una diferencia, como dije recién, entre el sumo sacerdote Aarón o los sacerdotes levíticos, el Señor se sienta, lo vuelvo a repetir, amado hermano, porque esa es una seguridad para nosotros. Se sienta e intercede por nosotros. Yo siempre más de alguna vez lo he mostrado así, sentado al lado de Dios Padre. Señor, ten misericordia de Miguel. Te lo ruego, Señor Padre. Padre mío, ten misericordia de Miguel. ¿Ah? Así, intercediendo por nosotros. No mire su pecado, mira mi sangre que corre delante de Él. Y por cada uno de nosotros. ¿Ah? Y esa es una seguridad para nosotros, amado hermano. Jesucristo, dice ahí, es el precursor, lo cual implica que otros seguirán también después de Él, ¿cierto? Dice el versículo 19, como segura y firme ancla del alma, ¿cierto? Nosotros tenemos un estímulo incluso más fuerte que el que tuvo Abraham en su tiempo, porque nosotros tenemos el sumo sacerdote Jesucristo. Abraham no lo tuvo. Porque nuestro sumo sacerdote, y termino con esto, ha entrado con antelación a la presencia de Dios por nosotros. Él entró a la presencia de Dios por nosotros, hizo el sacrificio perfecto, ¿cierto? Y Él entra a la presencia de Dios por cada uno de nosotros y Él hoy se encuentra allí también intercediendo por nosotros. Seguridad y esperanza para nuestras vidas, hermano. ¿Ah? No dude jamás de su salvación. No dude, hermano, de su salvación. No dude de eso. ¿Ah? El Señor murió por usted. Murió por mí. E intercede por nosotros. La palabra nos anima a llevar una vida en santidad. Pero fallaremos y fallamos a diario. En el primer mandamiento que nos da Dios, todos, pero sin excepción, fallamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No hay persona en la tierra, en el mundo, que haya existido sin tomar en cuenta a nuestro Salvador Jesucristo, pero no hay nadie en la tierra que cumpla ese primer mandamiento. Segundo a segundo, minuto a minuto, nosotros fallamos en el primer mandamiento que nos mandó Dios. Pero Dios, Hijo, intercede cada día por nosotros. Vamos a caer, vamos a fallar, amado hermano, pero el Señor está allí con nosotros. Amén.